gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio, somos Eve. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato, ¿no? La misma de siempre, ya recuperó la voz. Qué linda que está. Linda, linda. Y si no serían pesadillas, ¿no? Dios me libre semejante. Tantas cosas lloviendo. Hay unas nubes, se las puede llevar, ¿eh? Ay, sí. Qué frío. Sí. 1000 besos en este mundo de crueldad. ¿A cuánto cotiza? Ya no me famosa. 3 minutitos pasaron de las 8. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca, caballero de día. Vamos a acompañarnos hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también el good humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Día lunes, no cualquier lunes, sino, imagino, yo no quiero spoilear, pero debe ser el lunes más frío del año. Si no, no quiero anticiparme a lo que vaya a decir Florcita. Les cuento, buena jornada, sí, buena jornada. Arrancamos la semana con una noticia o dos noticias buenas. Triunfo del peronismo en Formosa, triunfo también del peronismo en alianza, allí en un frente con sectores progresistas en la ciudad de Rosario. Así que después de muchos lunes, este es un lunes donde podemos celebrar dos victorias, donde, salvo en el caso de Formosa, en Santa Fe volvió a repetirse la baja concurrencia, que es algo que venimos señalando hace tiempo, viene pasando. En Formosa no, en Formosa fueron a votar los que más o menos habitualmente van a votar, y nos puso muy, pero muy contentos a arrancar este día lunes de este modo. Por supuesto, tenemos también nuestros rituales. Hay uno en particular donde yo digo que ella es una gloria de la radio argentina, gloria del broadcasting, que ahora la está rompiendo en el streaming. Sí, la princesa de los vivos, acá la tenemos. Florencia Ibáñez con nosotros, un placer. Hola, Robert. Compañera, buen día. Me vine súper abrigada, con el ponchito que me regaló una amiga, contenta, porque esto que me contaste, este rosariazo, hoy está para poner la trova, entonces. Hoy pongamos todo trova. A Bonicio. Bueno, Bonicio. Lito Nevia. A Bonicio nos trajo suerte. Fito Páez. No, vamos más a los... No hay que cancelar a Fito Páez. Yo me estoy en contra de eso. Ajá, no, ok. La música es la música. El arte es el arte. Las viejas canciones no traicionan, están en el corazón de todos, de todas. Cierto, ¿no? Cierto, Y porque sí, después los cantantes, bueno, qué sé yo. Sí. Van tomando posiciones distintas. Sí, uno mismo fluye la vida. Mira, le escuché a Julia Mengolini, una entrevista que le hicieron en Eva TV, que ella, si pensara lo mismo que pensaba cuando tenía 5 años, no sería una mujer, sino una nena de 5 años, ¿no? Claro. Algunos evolucionan y otros involucionan. Claro, unos se van volviendo de izquierda y otros de derecha. Lo más lindo es el que empezó burgués y cambió se hizo más ligero, y está el otro que
que se va poniendo conservador, ¿no? Por suerte nosotros tenemos el peronismo que como que no se ajusta a esas... a esa lógica. Sí, a ese corset ideológico. Exacto. De forma tan, ¿cómo decirlo, no? Sí. Esquemática. Claro, somos más cronopios. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Cuando nos toca el 5 estrellas, vamos. Cuando nos toca el camping, vamos. ¿No? Un poco el cronopio, algo así. Le mandamos un beso a Julia Mengolini. La verdad total que sí. solidaridad. Sí, total. Frente al ataque del presidente de la Nación. Y el uso de fondos públicos, imagino yo, digamos, pero no tenemos quien investigue, esta es la realidad, para generar campañas en contra de personas y de su honorabilidad. Y mujeres, ¿viste? Es una cosa, una hazaña que tiene con las chicas terrible, ¿eh? Es un poquito tullido, ¿no? Sí, como diría Cristina, touché. Sí, bueno. Pero no, desde acá, estamos de gran frío. solidaridad, Sí. Hubo una reacción de la comunidad muy importante, creo que hay que sostenerla. Y me parece que la manera de que esto no vuelva a ocurrir es que hay que generar un cambio del signo político. La dirección política del país hace que estemos en esta situación. La pregunta que hay que hacerse es si podría un programa de ajuste de estas características hacerse sin este tipo de tropelías. Yo sinceramente creo que no. Y digo tropelía por ser... educado. Sí, digamos, no, creo que es mucho más que una tropelía. Pero digo, ¿existe un ajuste de estas características si no se hace con este grado de disciplinamiento con el que pretenden? Porque pegarle a jubilados, hacer campañas en redes contra mujeres y periodistas, bueno, me parece que es parte de lo mismo, ¿no? De generar una disciplina social. Si no querés que te molesten en las redes, si no querés que te peguen, no te involucrás, ¿no? Es cierto. Pero bueno, yo creo que hay cada vez más gente consciente de estas cosas. Sí. Ojo que el gobierno apuesta fuerte a la economía, sobre todo a la cuestión del dólar, ¿no? Para las elecciones, pero no descarte que todo este clima se le vuelva en contra. Por ahora es probable que esto genere en alguna concurrencia una apatía, digamos, ¿no? En alguna concurrencia votada, una apatía. Pero es cierto que la historia se define entre aquellos que la quieren jugar. Ay, sí. ¿No? Sí, por eso el rosariazo. Vamos con la trova. Sí. Además, hoy tenemos el sorteo, mira. ¿Qué tenemos ahí? Un chique, cuando yo era chica, un novio que tuve, me regaló este libro. Era del MAS, el chico. Mirá. Era del MAS. Florcita. Época de Morral. Flor, vos te vas a hacer un programa donde vos cuentes tu historia. Mi historia, mi amigo del MAS. Con sus franciscanas y su morral. Permanente. Permanente, el la poncho. revolución El permanente. poncho patagónico. En fin, me regaló este libro, Morral. que lo atesoro. ¿Tenía Sí, morral? morral, ¿te acordás? Sí, morral cruzado, verde. No lo lavaba nunca, con los libros adentro, Germán Gese, tenía de todo ahí adentro. Bueno, pero ricordi, ma el libro es precioso, es de Leopoldo Marechal, el que Mirá. vamos a sortear ¿Y hoy. qué hacía un trozo de la con un ley. libro de Marechal? No sé, para mí era más bien peronista, el banquete de Saverio Arcángelo. Este libro me regaló. Maravilloso. Sí. Que tampoco sé si era tan trosco. Creo que quería conquistar chicas. Le gustaba el look zurdo a él. Perdón, con Mirá. todo respeto lo digo, ¿no? Mirá. Porque éramos todos. Perfecto. Y entonces, divino. Bueno, hoy tenemos el banquete de Saverio Arcángelo de Leopoldo Marechal para sortear gentileza de la LEF. Sí. Así que tienen que participar. Antes es verdad lo que vos dijiste, el día más frío del año estamos teniendo. Te dije. En este momento la sensación térmica es de 0 grado en el AMBA. Mirá. Estamos justo en 0 grado, 3 grados la temperatura, la humedad 74, la presión 1027, muy alta, que es lo que nos hiperventilamos. Y la máxima será de solo... Por ahora dicen 8 grados. 8 grados. Sí, mañana, pasado y todos los días de la semana, las máximas a lo sumo llegan a 12 y mañana 0 grado, 1 grado, así que días de mucho frío. Listo, contamos cuál es nuestra línea para la que se comuniquen Por nuestros favor. oyentes. 11 32 000 530, 11 32 000 530. Nutrión Vita, viernes, acá, 50.000 sale pesos. 50.000 pesos. Bien. Sonia y Rubén en vouchers para lo que rico que tienen, todo lo rico de Nutrión Vita. Para eso, desde ahora, escribiles al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Un periodista independiente de verdad, juega en toda la cancha, cuando va arriba mete goles, cuando está abajo los evita, en el medio de la cancha es una verdadera saeta a lo Bocchini, se llama Marco Cittadini, gran compañero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué Gracias, alegría Marquito. estar aquí, sobre todo porque no hace tanto frío como afuera. Sí. Gracias por tu calor humano. No, por favor. Sí, vamos a la primera entrevista Claro de que la mañana, porque entre este frío hay, o se le pone un gran calor, es el calor que irradia Santa Fe, en varios departamentos, varias ciudades, en Rosario comentábamos recién, pero para hacer un balance la tenemos a Florencia Cariñano, diputada, ustedes la conocen, está al otro lado de la línea. Florencia, buen día, aquí Marco Cittadini, Roberto Caballero te saludan desde la radio de las Madres, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, entiendo que ustedes están mejor, digo, no hace tanto frío allá. No, hace mucho frío y acá hay mucha humedad, entonces no, es sí, terrible. terrible. Es el peor de los mundos. Cuando hace calor hace mucho calor y cuando hace mucho frío por la humedad. A ver, balance de lo ocurrido, entiendo que era un resultado muy esperado, pero también hubo que remar y construir mucho, ¿no? Bueno, esperado sí, pero bueno, hasta que no se cuentan los votos, uno no está seguro de nada. La verdad que teníamos mucha esperanza en Rosario, en Juan Monteverde, en que el peronismo dé el batacazo y le diga no a la Libertad Avanza, que no hay lugar para un proyecto como la Libertad Avanza. Pero después, bueno, más allá de que Rosario es 37, casi el 40% de los votos de la provincia, el peronismo ha resurgido en varios lugares de la provincia de Santa Fe, le ha ido muy mal a Puyaro, por más que él venda que el 80% de la provincia es de él, la verdad que las únicas ciudades importantes que ganó fueron Santa Fe Capital y Venado Tuerto. Ajá. Después el peronismo, primero que no poder mostrar una victoria en Rosario, para él es un fracaso en sí mismo, donde tanto ha pregonado que ha cambiado las cosas, donde la Libertad Avanza se jugaba con su mejor jugador, bueno, y el peronismo con militancia, diciéndole no al ajuste, no a la motosierra, todo el peronismo unido dio el paso adelante en Rosario, pero también, se ganó en ciudades como Reconquista, y después lugares donde vicegobernador Galvez se ganó de nuevo la intendencia, se recuperó, se ganó en lugares como Cañada de Gómez, se salió segundo en Villa Constitución, donde el intendente peronista ni siquiera jugó dentro del peronismo, sino que fue funcional a Puyaro, o sea, tuvimos toda la maquinaria en contra y salimos la segunda fuerza, se perdió Florencia, impresentable, y esto hay que decirlo, ustedes no sé si vieron un video que yo subí donde hay un personaje muy impresentable que hace un sorteo de motos y heladeras solamente si lo votan a él, si él gana. El día previo empezó a repartir esto, la gente tenía que pasar por su búnker el día de la elección, se le daba este ticket y se realizaba un sorteo de heladeras, de un montón de cosas que claramente le metimos una denuncia penal al peronismo. Bueno, claramente esa persona ganó producto de todas estas dádivas que entregó, claro, pero a cara descubierta, Mirá los recursos que tuvieron que utilizar para ganar una ciudad que es al límite con el Chaco, Florencia, donde gobernaba el peronismo. Mirá los recursos que tuvieron que utilizar, sorteo de heladera, de moto, de televisor, la verdad es que han hecho barbaridades en estas elecciones. Se han pagado votos, se ha hecho de todo y aún así el peronismo ha ganado lugares importantísimos, y en otros ha salido segundo. Quiere decir que la Libertad Avanza no ha tenido lugar y ha sido muy mala la elección. En la ciudad de Santa Fe salió tercera la Libertad Avanza. Claro. Entonces digo, Santa Fe creo que es un ejemplo para decirle no a la Libertad Avanza. No tuvo lugar acá Milei. La verdad que donde fue votado hace 2 años casi por el 60% de los votos, hoy es una expresión mínima en toda la provincia. Y también vemos la caída del gobernador como algo para nosotros, para el peronismo, muy esperanzador, porque Milei es lo que es, pero Puyaro es el mejor alumno de Milei. Ha aplicado políticas de ajuste brutales en la provincia de Santa Fe, ha ensañado contra los docentes, y la verdad que no ha defendido ni una de las solas fábricas que ha cerrado. Santa Fe ha sido muy perjudicada por la política antiindustrialista de este gobierno.
Y bueno, y eso por suerte, viste, cuando decís qué bueno que la gente se está dando cuenta, le está diciendo, le está poniendo un parate a Puyaro y le ha dicho que no a Milei en casi todas las ciudades, creo que ganó una sola. Entonces, acá no hay lugar para Milei. Claro. Y en Rosario, que es la mejor vidriera por la cantidad poblacional que tiene, ganó el peronismo. Y así se ha reconstruido en muchos de los lugares como segunda fuerza, ha recuperado intendencias, ha ganado un montón de comunas y municipios. Quiere decir que hay otro camino y estamos empezando a transitarlo en la provincia de Santa Fe. Claro. Florencia, ¿cómo te va? Marcos Cittadini te saluda. Te pregunto, porque inmediatamente después de que se conocieron más o menos los resultados, yo no sé si venía de antes porque no estoy tan empapado de la política santafesina, se empezó a hablar de la posibilidad de que, a imagen y semejanza de la provincia de Buenos Aires, haya algún tipo de acuerdo para adelante entre la fuerza de Puyaro y la Libertad Avanza. ¿Vos ves posible esto? Digo, por lo mismo que estabas diciendo, finalmente expresan políticas muy similares, ¿no? Bueno, ahí sería, ya terminada, como fue el fin del PRO, sería el fin de Puyaro. Si se une a la Libertad Avanza. Entiendo que, la verdad que no sé, no lo he hablado con ellos, entiendo que Puyaro en todo esto ha tenido un rol, va a dar libertad de acción porque no puede controlar dentro de lo que es su coalición ni al socialismo, que viene votando todo, absolutamente todo, los dos diputados solistas con la bancada de Unión por la Patria, no los puede controlar. El PRO se le quebró en 1000 pedazos, los diputados del PRO no le responden a Puyaro, los de Santa Fe, más allá de que la vicegobernadora es del PRO, no maneja a los diputados nacionales, los maneja Patricia Bullrich, y hasta ahí, entonces, y el radicalismo, son 2 diputados los que tiene nacionales Puyaro. Entonces, a nivel nacional tiene mucha debilidad Puyaro, y ahora ha dado libertad de acción porque el socialismo no quiere votarle las cosas que pide a nivel nacional, claro, porque el PRO vota cualquier cosa menos lo que le dice la vicegobernadora. Digo, ahora cuando empiezan a apagarse un poco las luces, y la prepotencia y todo lo que, el millón de votos que sacó hace 2 años, y hoy no pudo retener Rosario, no pudo retener... ni hablar, vuelvo a decir, en lugares como Villa Constitución salió tercero, no pudo retener Reconquista, no pudo retener un montón de ciudades grandes. Bueno, se le empiezan a generar problemas internos en su propia coalición, por eso creo que dio libertad de acción para octubre, y es un signo de debilidad grande para el gobernador. Hay que ver, no creo, pero bueno, hay que ver qué hace la Libertad Avanza, que tampoco tiene grandes figuras acá, no es que tenga grandes figuras, salió tercero en las convencionales constituyentes, digo... Viene mal la Libertad Avanza, y sigue mal. Hay un sector del peronismo, puede ser bastante insignificante, quiero decir, pero bueno, que jugó por afuera, ¿no? Creo que Zuckerman, ¿puede ser? Sí, peronista, sí, fue una lista armada, funcional al gobernador. Hay que decir las cosas, a mí me gusta decir las cosas como son, y por su nombre sobre todo. Y esa es una lista, Puyaro hace estas cosas, hizo estas cosas. Esta lista que jugó por afuera en Rosario de Zuckerman fue armada exclusivamente por Puyaro, como también armó en Villa Constitución la lista del intendente peronista, fue por una vecinal por fuera del peronismo, y aún así le ganamos. Claro. Esas son las maldades que hace Puyaro para tratar de restarle votos al peronismo. Esa lista y otra lista de Cavatorta con Perotti, la segunda desde Perotti, también fue por fuera. Bueno, ahí se ve quiénes están jugando en contra del peronismo. Claro. Y aún así fueron expresiones mínimas que no llegaron a entrar, y ganó Monteverde con todo el peronismo unido. Claro, perdieron, apostaron a sacar los más votos. Allá de las maldades. Imagínate que si hubiéramos sumado los 4 puntos de uno y más los 3 puntos del otro, bueno, le ganábamos ampliamente a la Libertad Avanza. Claro, tal cual. Pero bueno, la gente muchas veces no sabe que está siendo usada y funcional a la división del peronismo, y vota a aquellos que en algún momento representaron al peronismo, como Zuckerman y Cavatorta, que fueron los 2 personas que armaron por fuera el peronismo. Toda lista armada por fuera del peronismo restaba al peronismo. Florencia, ¿y el tema de la concurrencia, cómo lo analizan? Bueno, es un temazo ese, la verdad que es preocupante, porque va a ver, en Rosario votó el 47% del padrón, muy bajo. En la ciudad de Santa Fe, peor aún, el 46%. En la provincia en general, la cifra oficial es 52%, el más bajo en la historia de la vuelta a la democracia. Pensamos que el más bajo había sido las PASO, y cayó aún más. Es muy preocupante porque evidentemente no estamos pudiendo, la política no está pudiendo canalizar el enojo de la gente, y la gente ante su enojo y ante la decepción
decide directamente no ir a votar, que es lo peor que puede pasar, porque vos con tu voto tenés una herramienta para cambiar las cosas. Y la gente, también que fue un día muy frío, vuelvo a decir, acá hay humedad y encima se siente más todo, pero más allá de eso, cayó el porcentaje de participación de la PASO ahora a la general del 55 al 52. Es muy preocupante. Y sobre todo cayó en las dos grandes ciudades como Santa Fe y Rosario. Porque en lugares chicos, como por ejemplo las comunas, ayer se elegían presidentes comunales en todas las comunas, cada 2 años, hasta que se reforma ahora la Constitución, cada 2 años se eligen presidentes comunales. Ayer se volvían a poner en juego todas las comunas, todas, que son menores a 10.000 habitantes. En esos lugares la participación fue mayor al 60%. ¿Por qué? Y porque claramente iban a elegir a alguien que conocían, o iban a elegir o tenían más claro el voto y estaban como más amigados con la situación de decir a este sí, a este no, de tu lugar donde vivís y al que le vas a reclamar todos los días, que vendría a ser, entre comillas, tu intendente, pero como son localidades más chicas, de 4.000, 5.000 habitantes, es tu presidente comunal. Ahí, en la mayoría de los lugares, la concurrencia fue del 60-65%. Fíjate vos, cuando se eligen concejales en las grandes ciudades fue menor. Bueno, ahí habla de cierta proximidad, bien lo describías vos. Exacto. Igual yo creo que en ese sentido es como la baja concurrencia de algún modo es la contracara también de la antipolítica, ¿no? Digo, aquel que es defraudado por la antipolítica quizá no participa. Y en ese contexto, digamos, es contracíclico lo que ocurrió allí con el peronismo en la provincia. El peronismo hizo una gran elección, cosa que quizá hay que destacar, digamos, hay que valorar, ¿no? Eso es clave, pero además, ¿sabés qué? Una amiga mía me contaba, me dice, estaba en la cola del súper y la persona la familia que estaba delante mío se enteró que había elecciones porque no le vendían alcohol. Claro. Entonces no hubo, porque vos veías carteles, pero no decían la fecha, entonces no hubo una propaganda que diga tal día tenés que ir a votar, que antes se hacía, salía en todos los medios de comunicación. Claro, sí. Digo, entonces la gente no sabía cuándo era la elección y la gente no está todo el día pendiente de la política. Entonces, acá la noche anterior, los restaurantes, todos estuvieron abiertos, como siempre. Y muchos se dieron cuenta porque no les vendían alcohol en el supermercado ese día. O sea, no sabían que había elecciones. Y eso fue culpa del gobierno de Puyaro, que no publicitó esto porque pensaba que se beneficiaba, no dando a conocer el día de las elecciones porque movía el aparato de él. Claro. Bueno, a pesar de eso, a pesar de haber hecho todo para que la gente no sepa que había elecciones, digo, no le vamos a echar la culpa de eso, pero muchos pasó eso. Digo, a pesar de eso, la principal vidriera que Puyaro estaba ansioso de mostrar los cambios que había realizado en Rosario, no lo apoyó, pero tampoco apoyó a la Libertad Avanza. Y eso, yo, si fuese la Libertad Avanza, estaría preocupada porque ni siquiera en Rosario ni en Santa Fe Capital la Libertad Avanza pudo hacer pie. En las dos ciudades más importantes, en Reconquista, en varios lugares, grandes de densidad poblacional, no hubo candidatos libertarios que la gente los votase. Florencia, te quiero agradecer este tiempito que te has dado para charlar con nosotros. Gracias por el análisis y el balance de lo ocurrido en la jornada de ayer. Gracias a ustedes por llamar. Florencia Cariñano, diputada nacional, Unión por la Patria, celebra el peronismo rosarino, celebra el peronismo santafesino. La verdad es que un muy buen desempeño en un contexto que, como bien ella describía, también es de baja concurrencia. Sí, pero bueno, insisto, es contracíclico lo que ha ocurrido con el peronismo, porque la baja concurrencia en Capital Federal sirve para que gane Adorni, ¿sí? Y allí se dio por la inversa. Quizá esto sea momentáneo o quizá llegó para quedarse. Quizá haya llegado para quedarse este panorama en el que quizá la gente no concurra masivamente. Habrá que ver. Lo cierto es que hay motivo para celebrar. Una muy buena elección, no solamente en Rosario, sino en casi los 10 principales distritos de la provincia del peronismo ganó. Y Puyaro creo que va de algún modo eclipsando, ¿no? Su figura se va eclipsando en función de malos resultados porque las provincias no le están pasando bien y quizá apoyar al que te perjudica no sea gran negocio. 26 minutitos pasaron de las 8, vamos a una tanda. Cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530.
Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por Alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
versión preciosa Grande, donde están Fabián todos. Gallardo. De la Sí. trova, quizá uno de los menos comentados, que quizá Exacto. con menos lustre, vamos a decir, pero muy talentoso. Todos Y ellos aparte muy enérgico para componer. Sí. Era el guitarrista de El amor después del amor. En la presentación, que hacen en Vélez, el guitarrista era Fabián Gallardo. Porque Mira. después estuvo Gabriel Carámbula, que yo, y tuvo muchos guitarristas muy buenos, Fito, pero en ese momento era Fabián Gallardo. Fito está viviendo acá, ¿no? Más que en Rosario. Evidentemente. Supongo que sí. Se le escapó ¿Estará la tartaruga. Qué lástima, Vos decís que estuvo justo. Justo. Porque después lo vamos a escuchar, ¿no? Pero Monteverde dijo, si acá le ganamos al intendente, al gobernador y al presidente, le mandó Monteverde, que era el histórico referente de Ciudad Futura, bueno, ahora obviamente en alianza con el peronismo, y una victoria en una ciudad difícil, Claro. difícil. Yo me acuerdo cuando era un gran bastión del socialismo, ¿no? Históricamente, con algunos programas muy interesantes de gestión pública en aquel tiempo que hacían contracara. Bueno, fueron esos minutos o años de gloria que tuvo el socialismo. Ustedes recordarán, ¿no? Que incluso llegaron a Wiener a ser candidato a presidente. ¿Te acordás? Sí, lejos de Cristina. Le tocó la mejor Cristina. La mejor Cristina, quiero decir, es la actual. Pero digo, cuando electoralmente Cristina era avasallante. Claro. Y Wiener salió a 35 puntos, creo. O 30 no tengo ahora... No ¿Y recuerdo. no era 54-17? Sí. ¡Upa! Una cosa de loco. Una cosa de loco. Nos vamos al móvil. Móvil 1, ¿sí? Lo tenemos allí en el móvil a compañero Martín Suárez, porque, bueno, hay una conferencia de prensa, no sé si ya se realizó, que tiene que ver con la detención de Alexia Abaigar, lo que comenzó como debería ser, con una contravención, y hoy ya se transforma en una especie de uso indebido del Código Penal y transforma esto en una prisión política. Eso es lo que entendí hoy de Adrián Alboro, el abogado, que habló más tempranito con los chicos. Pero bueno, está allí en la conferencia de prensa Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Martín, buen día. ¿Cómo te va, Roberto? Estamos parados arriba de la escarcha de Plaza de la Valle, para que tengan una idea del frío que hace en este momento aquí, frente a tribunales. Se está poblando de militancias, de referentes políticos. Está también el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala. Bueno, está la senadora Juliana Di Tulio, muchos diputados y diputadas y referentes sociales y de derechos humanos que se acercan a esta conferencia de prensa para, bueno, explicar la situación actual de Alexia Abaigar, para ver cómo sigue todo esto, ¿no? Nos va a dar su opinión la diputada Lorena Pocoy. Gracias por recibirnos, Lorena. Bueno, ¿qué opinión te merece esto? Porque vinieron por Cristina, pero parece que van a ir por todos, ¿no? Sí, la verdad que es una locura lo que estamos viviendo. Creemos que ya están cruzando todos los límites habidos y por haber, ¿no? Mientras a una persona que presuntamente cometió un delito contravencional, en caso de que sea aprobado, una contravención, un diputado nacional como Sper, que incita al delito permanentemente en niveles de violencia extrema, no pasa nada. Acá está absolutamente todo invertido y por eso nada, creemos que lo que está en juego es mucho más que este caso individual, que es el derecho de todo un pueblo a expresarse, a protestar y a vivir sin miedo, el límite entre el Estado de Derecho y el Estado policial. Eso es lo que quiere inculcar el gobierno, ¿no? Miedo. Sí, quiere inculcar miedo y por eso esta ola de contra las periodistas, sobre todo mujeres, contra militantes, confundir una contravención con un delito gravísimo, haber tenido detenido 48 horas sin que te digan ni siquiera por qué estás detenido, es extremadamente grave, mucho más aún por las causas de salud que padece la compañera y hoy trasladada al penal de Ezeiza. Entonces, realmente el Estado de Derecho está quebrado. Y esto es muy grave, no es la primera vez que estamos frente a tribunales, bueno, una vez más, pero en una situación extrema, ¿no? Roberto, te dejo en comunicación con la diputada nacional, Lorena Pocoy. Lorena, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Buen día, Roberto. A ver, Lorena, te pregunto, porque entiendo que está interviniendo una jueza que fue la que decidió trasladarla a Ezeiza, que es una cárcel de mujeres para delitos federales, ¿o no? Sí, tal cual. La jueza ha rechazado la excarcelación, a pesar de que en los argumentos también estaba no solo que no correspondía, no es un delito, es una contravención, sino que también hay una condición de salud que padece la compañera.
la jueza rechazó la excarcelación y no solo eso, sino que convalidó el traslado a Ezeiza, una locura. Creo que detuvo también a la mamá, puede ser de 70 años. Sí, detuvo a la mamá, eso fue unas horas, la allanaron el domicilio, acá está la mamá también presente en la conferencia de prensa, la pasó muy mal, llegaron a la casa, padeció un allanamiento después de ser detenida, le impidieron ver a su hija, que recién la pudo ver ayer a la mañana un ratito. Realmente es una situación que muestra, ¿no?, el pase al Estado policial, ¿no?, del Estado de Derecho al Estado represivo, policial represivo, ¿no? Sí, tal cual, es esta línea de criminalizar la protesta social, en este momento judicializarla, y el Poder Judicial hoy está siendo, digamos, el bastión principal del gobierno para poder ejecutar esta política, y por eso hablamos de que está rota la división de poderes, que siempre suena como un cliché, pero la verdad es que no lo es, y nada, en mi humilde rol de diputada estamos viendo todos los días cómo la división de poderes no funciona, y en este caso vulnerando principios constitucionales muy básicos. Es decir, si el derecho a manifestarse ante las autoridades es equiparado con un delito, mientras el presidente de la nación incita desde sus propias redes sociales al delito o entrevista, o el diputado Sper diciendo barbaridades, la sacan gratis y la justicia no interviene, bueno, es el reino del revés, ¿no? Totalmente. Lorena, gracias por este testimonio. Gracias a vos, Roberto, saludos. Abrazo grande. Lorena Pocovic, diputada nacional. Martín. Roberto, si me permitís, tenemos al senador Mariano Recalde también, que acaba de llegar aquí a Plaza Lavalle. Mariano, unas palabras sobre este tema que, bueno, como hablaba recién la diputada Lorena Pocovic, vinieron por Cristina y van a venir por todos, ¿no?, los referentes. No, es evidente que es un fallo político, es una actuación política, no de una jueza, sino mandada por el gobierno. Una actuación absolutamente desproporcionada para una imputación absolutamente menor. Poner un pasacalle diciendo que acá vive la mierda de Sper, un tipo que se la pasa incitando a la violencia, con un discurso de odio brutal, y no pasa nada, y a ella la acusan de incitar al odio, y hace ya 6 días que está detenida, incomunicada estuvo 3 días, con un operativo desproporcionado. La verdad que es claro que es una política de amedrentamiento y de persecución política, pero la respuesta es esta, va a ser política y no va a amedrentar a nadie. Roberto, unas preguntas al senador Mariano Recalde. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, es una manera, de arrancar la semana, ¿no? Luchando por la libertad de alguien que fue injustamente detenido. Pasan cosas en la Argentina últimamente, muchas de este sesgo. Tenemos a Cristina presa siendo inocente también. ¿Cómo describirías vos la escena del Estado de Derecho actual en la Argentina? Bueno, en el país de la libertad parece que no hay libertad de expresión, libertad de reunión, porque sale la policía con gases, palos y balas de goma. No hay libertad para protestar. Es evidente, decía hace un rato, que hay un plan, que hay acá una decisión política de acallar, de coartar las expresiones en disidencia. Pero bueno, no nos van a amedrentar, no nos vamos a quedar callados y vamos a seguir expresándonos. Mariano, gracias. Abrazo grandote. Gracias a vos, Roberto, un abrazo. Mariano Recalde, senador. Comenzó, Roberto, la conferencia de prensa aquí en las puertas de tribunales, multitudinaria conferencia de prensa que está con el acompañamiento de organizaciones sociales, de derechos humanos y, bueno, como escucharon, de referentes políticos, ¿no? ¿Nos avisás cualquier cosita, Martín? Dale, cómo no, acá estamos. Abrazo grande, Martín Suárez con el móvil 1 de la M530, donde hay que estar, hoy, conferencia de prensa allí en tribunales, en la Plaza Lavalle, muy bajas temperaturas, pero bueno, un grupo importantísimo de gente manifestándose en contra de una detención que es a todas luces arbitraria y violatoria de los derechos humanos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y ahora sí, 42 minutitos pasaron de las 8. Lo tengo al señor Marcos Cittadini lleno de sonidos. Le salen los sonidos por todos lados porque sí.
pasan cosas y pasan muchas cosas y todo eso deja registro. La huella sonora de cada uno de esos temas. Efectivamente, arrancamos si querés por donde estamos, sí, porque vamos a escuchar a José Luis Espert, al diputado nacional, hablando de esto mismo, ¿no? De este sinsentido. Bueno, él por supuesto se lo encuentra. Vos como querellante, pediste que no liberen, que siguiera detenida a la funcionaria de nombre Alexia. Sí, así es. El fiscal también lo pidió, ¿no? Estas cosas ocurren cuando hay riesgo de entorpecimiento de parte de la persona que está presa, que está detenida en la causa, si es que estuviera libre, o también si estuviera libre, el riesgo de fuga. Y las dos cosas se pueden llegar a dar a la luz de cómo se realizó el suceso en mi casa, ¿no? En mi casa no es que de manera abierta, como nosotros nos manejamos en la vida, hicieron algo, sino que fueron encapuchados, con un coche que hacía de campana para que ellos bajaran de la camioneta con las bolsas de estiércol de caballo, se taparon las caras, lo hicieron con guantes para que no quedaran huellas, claro. Como consecuencia, o sea, hay gente que tenía muy claro que estaban cometiendo un ilícito, motivo por el cual, tranquilamente, si estuvieran libres, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Bien, ahí estaba entonces José Luis Espert explicando el modo en el que se están ensañando con Alexia, ¿no? Claro. Claramente no lo hace solo él, no lo hace solo la Fiscalía, sino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de San Isidro, a cargo de, no sé si le suena, Sandra Arroyo Salgado, que le negó, ¿no? la excarcelación y ordenó el traslado además al penal federal de Seiza. Bueno, me da la impresión de que es una acción disciplinante más, ¿no? De aquellos que ejercen el poder, ¿no? Ejercen el poder, y el Poder Judicial en los hechos me parece que es un ordenador del espacio público, igual que la policía, ¿no? Pero yo sí acá quiero destacar, porque mucha gente dice, pero el delito, esto no es un delito. Es una contravención. Exacto, pero para explicar qué sería un delito. Eventualmente, cuando Espert dice las cosas que dice, y más allá de sus fueros, ¿no? Casi siempre uno tiene la tentación de pensar si no hay ahí algún fiscal que le haga una causa por apología de la violencia. Claro, cuando dicen hay que meter bala, hay que colgarlos en la plaza pública. Claro. Ahí hay un delito. El Código Penal tipifica la apología o la incitación a la violencia, la tipifica. Arrojar estiércol sobre la vereda de alguien es algo feo, es algo oloroso, es algo que más de uno sale de su casa y se lo encuentra en zapato. Digo, le habrá pasado, ¿no? Acá en Capital sobre todo. Pero no es un delito. En todo caso es una contravención y eventualmente podría llegar a tener algún tipo de multa económica. Mirá, me tenés que lavar la vereda y aparte me tenés que dar una plata para resarcirme porque yo ese día salí y me sentí muy mal. ¿Entendés? Digo, hay una situación ahí para aclarar y creo que debiera ser aclarado por los funcionarios judiciales, que veo que no, que los funcionarios judiciales en vez de aclarar confunden. Pues llevarse a alguien al penal de máxima seguridad de Seiza por esto no tiene gollete, es usar el Código Penal como garrote. Y el Código Penal para tener presos por condiciones políticas, no penales. Y eso es un delito, es prevaricato. Yo entiendo que perro no come perro, policía no arresta policía y jueces no van a hacer nada tampoco contra una jueza que está cometiendo esto que comete, ¿no? Pero eso marca también el grado o la situación en la que está el Estado de Derecho en la Argentina. Me parece que es muy grave, porque quizás hasta sea desagradable, o muchos pueden pensar que la acción en sí no se justificaba, pero también lo que deja en evidencia es que hay un Estado de Derecho roto, donde con los cuerpos de los militantes, los cuerpos de las militantes pueden hacer cualquier cosa, recluirlos, por ejemplo, en la cárcel, por lo que expresan o por lo que se manifiestan. Fueron a decirle algo a Espert, no le fueron a atentar contra su bien, le fueron a decir algo a Espert, que es un funcionario público. Recordemos que lo mismo pasó con los detenidos en una de las marchas, ¿te acordás vos? La de la Ley Bases, que también los trasladaron al penal de Seiza, o sea, los tratan como reos de máxima seguridad a personas que son detenidas en circunstancias de manifestación o lo que fuera, ¿no? Pero bueno.
A mí me preocupa el conciábulo que hay, ¿no?, entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Porque ordenar algo que ellos saben que es ilegal o que es violatorio de los derechos humanos es muy grave, porque nosotros no tenemos a quién acudir. ¿No? ¿A quién acudimos si un juez comete un prevaricato? ¿A quién acudimos? Vaya al Consejo de la Magistratura. Bueno, sabemos cómo son las cosas en el Consejo de la Magistratura. Pueden durar mucho tiempo, muchos años. Creo que le demos un excesivo poder, ¿no?, a determinados personajes, y hoy lo estamos padeciendo. Efectivamente, bueno, vos lo prometiste y lo vamos a tener también a Juan Monteverde, Sí. electo concejal. Hacía 30 años que la oposición no ganaba en Rosario, 52 años si pensáramos en una intendencia, pero bueno, hace más de 30 que no ganaba histórico, en la ciudad de Rosario. Sí. Efectivamente, histórico, y por eso decía eso que vos ya anticipabas, le ganaron a todos, mira. Es una alegría enorme poder comunicarles que después de casi 30 años la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro, que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad. Con esto, con militancia, con convicciones, con paciencia, y no vamos a parar hasta que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Los quiero mucho. Las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben, las ideas no se matan. Los quiero. Bien, ahí estaba, en una misma frase, Sarmiento y Perón. Está bien, como corresponde. Está bien. Se comunicó, o Cristina Kirchner en realidad publicó ayer que se comunicó con Juan Monteverde. Me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde. Él también viene porque había anunciado que se había comunicado con Gildo. Ahora lo vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Formosa, pero dice, me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde, que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafesino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial. Bueno, ahí está entonces el tuit de Cristina Kirchner, y sumemos una voz más, ya que escuchamos a Florencia Cariñano aquí en la entrevista que le hicimos, a Juan Monteverde y también al diputado nacional Eduardo Tognoli, hablando acerca del tema. Le ganamos a Milei, le ganamos a Puyaro, le ganamos a Hapkin, le ganamos a todos. ¿Por qué? Por la fuerza de las convicciones, por la militancia y porque hay una sociedad que está reclamando, a la que le deben un montón de cosas, a la que le debemos, la dirigencia política de todos los sectores políticos le debe un montón de cosas. Lo que pasa es que tuvimos oficialismo que lo único que se dedicaron es a tratar de instalar cupos, ¿no? Que se venía esto, que se venía lo otro, y nosotros somos lo que somos transparentes, somos distintas fuerzas políticas, del peronismo, de Ciudad Futura, de otras organizaciones que venimos transitando caminos paralelos y que decidimos juntarnos y dar la disputa por la ciudad de Rosario. Estamos enormemente orgullosos, es una elección, yo me animaría a decir, histórica, una elección histórica. No nos quedamos con esto, porque las transformaciones reales y profundas se hacen desde los poderes ejecutivos. Sí, lo que podemos decir es que se viene un consejo mucho mejor, se viene un consejo mucho más, con mucho más debate, con mucho más posibilidad de discutir los problemas de los rosarinos y de las rosarinas. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Eduardo Tognoli, y recordemos, es una elección de concejales de distintos lugares, bueno, y otras autoridades, pero legislativas, en los distintos en los distintos departamentos o municipios de la provincia. Pero el gobernador Galvez fue intendente. Efectivamente. Pero en los demás casos legislativos. Bueno, donde también hubo renovación de cargos legislativos, pero además se jugaba una convencional constituyente, es en la provincia de Formosa, ¿no? Dijimos que Cristina Kirchner se había comunicado también con Gildo Infran, que ganó o el peronismo en realidad ganó con el 67,22% de los votos, muy lejos. Lindos números, ¿no? Sí, muy lindo número, sobre todo la participación es altísima. Sí. Altísima en comparación con lo que
con lo que está pasando en otros lugares del país, porque mismo en Rosario, por ejemplo, votó el 48% de la gente. Sin embargo, en Formosa, esa que muchos se apresuran a estigmatizar, votó el 71% de los que estaban habilitados para votar. Digo, por supuesto, el porcentaje más alto, pero por lejos, lejísimo, 20 puntos arriba de cualquiera de las otras provincias que votaron este año, ¿no? Para que se entienda la participación que hubo en la provincia. Y vamos a escuchar al gobernador Gildo Infran justamente hablando. Grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios, pero todo es mentira. El déficit fiscal no existe. Y no existe un déficit fiscal, tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal, con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Ahí va, entonces, la felicidad del pueblo, de la que habla Gildo Infran. En las antípodas de esto está Javier Milei, que fue a un programa del acoso de Fantino, el streaming de Fantino. Neura, con uno que es amigo de él, que se llama Tronco, que hasta hace poco, por suerte, no lo conocíamos, ahora sí lo conocemos, por desgracia. Con un rope fue. Fue con un perro, hay mucho comentario acerca del perro, la verdad que me parece que no perdamos tiempo de aire, precioso tiempo de aire en hablar del asunto. ¿Pero era o no era el rope? Porque en redes hay mucha duda acerca de si era o no era. La verdad que no lo sé, bueno, qué sé yo. No sé, todo es bastante ridículo. Tampoco entendí cuál sería la motivación de llevar un perro que no es el tuyo. Pero bueno, no importa. Metámonos en las opiniones de Milei, que también son igualmente bastante desastrosas en relación con algunos temas, algunos más generales, más caracterizando a la oposición, y después hablando también de Julia Mengolini. Vos enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Claro. Es decir, y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda, tipo los Mengolini de la vida, de hecho, ¿qué llamaba? Llamaba a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos. Ella misma dijo que si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí. Sí, digamos, y están los audios, están los videos, está todo. Y de hecho toda esa mierda de periodistas, porque son una mierda, ¿qué me han dicho? Me han dicho incestuoso, me han dicho zoofílico, me han dicho homofóbico, digo, me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho? ¿Qué no te han dicho? Entonces digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Es decir, pero no se dan cuenta que los que primero tiraron la piedra, y tiraron tiraron un montón de piedras, fueron ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente le sacó la ficha y se cansó. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei, bueno, en una habitual participación, ¿no? Llamando a la violencia directamente, ¿no? Con esta idea de son el enemigo. Esto de si pudieran nos matan, no es de él. Viste que él rápidamente toma otros conceptos de gente que piensa por él muchas veces y lo hace muy rápidamente. ¿Por qué lo digo? Porque Axel Kaiser, ese que levantó el de Parásitos Mentales, aquí lo dijimos, el chileno muy facho, que está en la Argentina y lo invitan a programas de televisión como si fuera una eminencia y dice barbaridades, justo unas horas antes en el programa de Eduardo Feynman había dicho lo mismo: si los zurdos pudieran nos meterían en campos de concentración y nos matarían, decía Axel Kaiser, cuya familia ha sido pinochetista, digo, para que quede claro de quién hablamos, ¿no? Es que ha sido al revés. Efectivamente. Pero quiero decir, el hombre evidentemente le quedó esto de Kaiser dando vuelta y va y lo dice, ¿no? Esto de si pudieran nos matarían. Me preocupa lo del presidente, porque es un presidente que se excluye o se autoexcluye del Estado de Derecho, ¿no? Claro. Entre las misiones que tiene un jefe de Estado es la de vigilar o velar para que el Estado de Derecho se cumpla. Sí, claro. Cuidarlo, digamos, ¿no? Y él es como que se autoexcluye de ese Estado de Derecho y lo dinamita. Preocupante.
En cualquier otra circunstancia, uno sabe, no sería presidente este personaje, y en cualquier otra circunstancia, la oposición ya hubiera tomado cartas en el asunto, hubiera hecho un juicio político y lo hubiera mandado a su casa. A su casa o a un centro que lo atiendan. La verdad que no... Es difícil pronosticarlo porque esa oposición que yo estoy diciendo no existe. O sea, sí existe una oposición que se le para frente a estas barbaridades, pero hay otra oposición que le hace el juego, ¿no? a todo lo que dice. Ya creo que nos solidarizamos al comienzo del programa con Julia Mengolini. Acabo de escuchar esto. La verdad que el presidente te diga eso es gravísimo. Julia tiene un compañero, tiene hijas, la verdad es que yo no sé cómo llegamos a una situación en la que permitimos que esto ocurra, ¿no? Y esto vale para todos los que le han generado este clima de cordialidad a la bestialidad del presidente, digamos, ¿no? Porque los consumos irónicos que permitía Milei, yo digo desde Viviana Canosa hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Cómo fue creciendo esta verdadera hiedra del mal, ¿no? Porque estamos en presencia de un presidente al que nos da vergüenza decirle a nuestros hijos que es el presidente, digamos. Y como me pasa a mí, le debe pasar a otro que lo votaron. Yo encuentro cada vez más gente que está avergonzada de esa situación. Creo que en el futuro este tiempo va a ser recordado como un tiempo en el que en la Argentina fue gobernada por el mal, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Ayer hubo una reunión importante a la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al fin. Facturas y mate de por medio, esto es literal. ¿Quién llevó la factura? No sé, no me pregunté. Me olvidé de preguntar eso. ¿Quién la llevó? Pero estaban las facturas. Supongo que las habrá provisto el gobernador porque era el dueño de casa, o el anfitrión. Estuvo Axel Kicillof, estuvo Sergio Massa, estuvo Máximo Kirchner. Junto con Máximo estuvieron Mayra Mendoza, Mariel Fernández y Federico Termín. Por el Frente Renovador, además de Massa, estuvieron Juan Andreotti, Alexis Guerrero y Sebastián Galmarini. Y al lado de Kicillof estuvieron Carly Bianco, Mario Seco, Julio Alac, Alberto Descalzo, Fernando Espinosa y Andrés Watson. Bueno, hubo intendentes, una charla que dicen que fue constructiva, que se va a continuar mañana. Continúa mañana martes el encuentro, y lo que me decían, entre muchas cosas que se dijeron, ¿no? Obviamente, lo que a mí me decían es que el encuentro se avanzó con el objetivo de conformar, esto es data de algunos de los que estuvieron, un frente conjunto de cara a las elecciones. Como primera instancia se van a comenzar a definir los puntos que deben constituir la estrategia electoral, y ahí es interesante porque lo que plantean obviamente es enfrentar las políticas de ajuste y endeudamiento de Milei, defender la inocencia de Cristina Kirchner. Esto no me lo pasó alguien del kirchnerismo, quiero decir, del derredor de Máximo, es de otro sector de los que estuvieron, y evitar que ingrese la motosierra a la provincia de Buenos Aires. Esto último demuestra que no es alguien de cerca del sector de Máximo, porque Cristina Kirchner dijo... Ya entró, efectivamente, ¿no? por eso lo digo, pero en todo caso, se acordó que el criterio para elegir los candidatos, lo estoy leyendo textual lo que me pasaron, ¿no? Es que van a encabezar las listas seccionales las y los referentes más competitivos, con el objetivo de que el peronismo resulte triunfante en ambas elecciones. Básicamente, ¿qué sería? La estrategia de campaña la llevará adelante el gobernador, pero desde los tres sectores se decidirá esto, ¿no? Quienes forman las listas, probablemente encabezando con quienes mejor midan. Esto es lo que quería el gobernador. Así que, bueno, ahí está, ¿no? Recordemos que la elección se va a realizar tal como quería el gobernador, desdobladas. Bien. Algo que hasta hoy dicen en algunos sectores, en casi todos, a esta altura te diría, que pareciera ser una estrategia no la más adecuada. No importa quién lleve la pelota, lo importante es que jueguen, ¿no? Efectivamente. Porque creo que es fundamental, lo que ha demostrado también Rosario es que la unidad es una condición, más allá obviamente de qué tipo de unidad, pero lo cierto es que primero pongámonos de acuerdo que hay que ser en unidad, y después pongámonos de acuerdo en cuáles son esas las banderas
Sí, sobre todo porque hay cosas en juego que son muy importantes. Ya Caputo y Sturzenegger te avisaron que con una conformación, que además casi se va a dar, aún si le fuera mal a Libertad Avanza, igual se daría una conformación en el gobierno nacional, más en el Congreso Nacional, más favorable, avanzan con todo. Reforma laboral, te rajan a todos los estatales que quieren. Y también no es menor la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta qué es lo que quiere hacer la Libertad Avanza, los medios concentrados y el PRO con el gobierno de Axel Kicillof. Habló Axel Kicillof acerca de esto de Milei diciéndole pelotudo, pichón de Stalin y qué sé yo. Fue el viernes y decía lo siguiente. Me comentan y algo escuché que Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo, y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja también tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña que yo decía iba a ser sucia, no, roñosa, ya vemos cómo comienza. A mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque hay temas de lo que no pretende, no quiere hablar. Yo creo que a esta altura tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se insultaba. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso, de cada uno de los bonaerenses, que tienen problemas porque pierden el laburo, no les alcanza la guita. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Interesante este concepto, es cierto, el que insulta y grita generalmente no tiene razón. Es cierto que en las democracias la razón también te la dan los votos, por eso el peronismo tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. Fundamental. ¿Por qué? Porque la estrategia de Milei, que ya ensayó en la ciudad de Buenos Aires, es por un lado nacionalizar y por otro lado generar las condiciones de la campaña más violenta posible, o sea, polarizar pero con insulto, con agravio, y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires le salió primero Manuel Adorni, y en la provincia de Buenos Aires además tienen al PRO adentro, ya a esta altura por supuesto completamente sojuzgado, ¿no? Vamos a escuchar a José Luis Daza, es el virtual viceministro de Economía de la Argentina, se crió en distintos lugares, tiene un acento chileno, pero será de cualquier cosa menos de la Argentina. Podría tener acento anglo, porque buena parte de su vida la pasó en ese mundo, y habla de algo que, bueno, tiene que ver con hasta cuándo aguanta este sistema y qué es lo que pasa con los empresarios. Yo no apostaría en que me va a salvar una depreciación, ya sea automática o una depreciación. Yo no apostaría que es el mercado cambiario el que me va a salvar. Yo apostaría que es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte por los flujos que se vienen en la Argentina hacia el futuro y también por la evaluación comparativa de las políticas macro de la Argentina en relación al resto del mundo. Nosotros vamos a tener balance fiscal o superávit fiscal, vamos a tener una política monetaria sumamente contractiva y eso contrasta con lo que ven los mercados hacia adelante en la mayor parte de los países del mundo. Entonces estamos con un conjunto de políticas macroeconómicas y microeconómicas que con toda probabilidad van a atraer capital, van a generar flujos y harán que el tipo de cambio se mantenga, creo yo, relativamente fuerte.
Bien, ahí estaba entonces José Luis Daza. Bien, bien. Por lo menos el segundo de Massa, yo me acuerdo, tampoco era muy nacional y popular. Rubinstein. Acá, pero hablaba en castellano, bien, digamos, ¿no? Acá estamos en problemas, no sabemos dónde ubicarlo, señor. Es chileno, es inglés. Argentino no es. Argentino no. Argentino no es, a pesar de que nació. Claro, pero bueno, claro, para complementar con esto que decía Daza, de bueno, pero los mercados lo están viendo bien y qué sé yo, se conoció el viernes una información que publicó Leandro Renú, pero que venía dando vueltas, que el JP Morgan recomendó a los inversores reducir su tenencia de bonos en pesos y alertó por el ruido electoral en el mercado. El título es tiempo de tomarse un respiro. Time to breath. Como salgan, loco. Váyanse, porque se puede pudrir todo. Este es un poco la recomendación del JP Morgan, contraria a lo que dice Daza. No está viendo lo mismo Daza que lo que ve el JP Morgan, evidentemente. Yo, si no recuerdo mal, el JP Morgan hizo algo parecido 2018 o 2019. Claro, antes de ir a fondo. Antes del default, de vuelta, ¿se acuerdan? Macri nos llevó al default. Esta cosa default en pesos, una cosa rarísima. Default en pesos. Una cosa rarísima. Cristina Kirchner, el sábado, cuando publicó, Cristina Kirchner publicó un tuit bastante extenso hablando de economía el sábado, recordaba esto, pero también en el mensaje a los de la bancaria que pasamos aquí el viernes, también hablaba de esto, de que no están pudiendo renovar los bonos en pesos. Sí. Ojo con eso, es un tema. Federico Sturzenegger, mientras tanto, sigue en su cruzada. Es un cruzado, efectivamente un cruzado. Agarra una espada de Star Wars en estos programas donde van a hacer boludeces estos muchachos, y corta todo, ¿no? Y corta absolutamente todo. Federico Sturzenegger en Radio Mitre habla con Eduardo Feynman. Me gusta cuando Marquito se enoja. Porque viste, porque los invitan ahí, les dan una espada láser. Esto pasó de verdad, en el Neura de vuelta, porque es el lugar donde van, evidentemente, y los tratan tan bien que les lleva una espada láser. Se cepillaron el 10% de los empleados públicos. Claro, pero en vez de preguntarle por eso, les hacen hablar de Star Wars. Le dan una espada al señor. No, sí, nos merecemos. Y acá, con Eduardo Feynman en Radio Mitre, lo menciono porque en otro lado le hubiesen hecho una repregunta bastante obvia, pero Federico Sturzenegger habla del Garrahan y sostiene la mentira, porque eso es ya lo dijimos acá, una especie de estrategia de hierro de este gobierno. Vos decís una mentira, te la refutan, la sostenés igual, no importa, la realidad no importa. Y aquí lo hace Federico Sturzenegger. ¿Cuántos empleados pensás que tiene el Garrahan? ¿Más o menos tienen idea? ¿Más o menos lo han hablado acá? ¿Alguien tiró el número? Bueno, muchos. Tiene más de 5.000 empleados. ¿Tantos? Por ejemplo, Vialidad Nacional tiene 5.000 empleados. O sea, el organismo que cuida todas las rutas del país y mantiene las rutas del país tiene 5.000 empleados. El Garrahan tiene 5.000. Digo, es como el porcentaje de médicos dentro de ¿Y cuántos médicos hay en los 5.000? ¿Qué te imaginas? Si es un hospital, el 10% por lo menos. O sea, sería 500. Sí. Mínimo. 300. Claro. Después están los residentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esto que, por supuesto, la salud y sobre todo la salud de los niños es un tema de extraordinaria sensibilidad para toda la sociedad? Eso, por supuesto que lo tenemos, pero justamente tenés la responsabilidad de que el gasto vaya a los médicos y los recursos vayan a los residentes y no a toda esta cosa que está, digamos, que son todos estos otros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, voy a poner un control biométrico de acceso. Y como de repente, después de muchos años, con los sueldos que se venían pagando, de repente hay un conflicto. ¿Y qué dijo Mario Lugones? Voy a rehacer la licitación de la limpieza y la licitación de la seguridad, que la tiene la misma empresa hace 20 años, ¿ok? Y de repente tenés todo este conflicto. Bueno, de vuelta, sostengamos la mentira, porque total funciona. Por supuesto que, y después hay medias verdades, como por ejemplo el hecho de que los administrativos no sirven. O sea, lo único que importa son los médicos. ¿Y quién se ocupa del funcionamiento del hospital? Los mismos médicos te dicen, no hay un solo administrativo acá que sobre, porque el hospital tiene una cantidad de cosas para llevar adelante que necesita de esos administrativos. Es como que dijéramos, en tal ministerio lo único que importa es el ministro. ¿Y qué hace el ministro? Lava, limpia, ordena las cosas. Los residentes, le quiero avisar a Sturzenegger para no estar... Son médicos. Me encantó, hay una campaña que iniciaron los residentes del Garrahan
que convocaron a residentes de distintos hospitales de todo el mundo. Y en sus idiomas van repudiando a Milei. Claro. Y le cuentan cuánto gana un residente en Italia, en Estados Unidos, en distintos países, para que se entere el gobierno libertario. Igual el gobierno libertario no quiere escuchar. Nos ha llevado a esta situación de país ínfimo, insignificante, donde nosotros no estamos debatiendo si hay que construir 4 Garrahams, que es lo que correspondería, ¿no? Por la extensión que tiene la Argentina, sino cómo defendemos uno. ¿Cómo defendemos uno? Y estamos discutiendo, no si compramos 5 tomógrafos, estamos discutiendo el dedito para poner la entrada, el molinete, estamos discutiendo. Entonces, yo sinceramente creo que la Argentina no tiene hoy por hoy salida si no se ponen las dirigencias, digamos, seriamente a establecer un proyecto de país. Donde alguien diga, vamos a construir un Garraham en Formosa y vamos a construir un Garraham en Ushuaia. No, digo, alguien tiene que empezar a diseñar un país distinto al que estamos. Esto es invivible, ¿eh? Esto es invivible. Yo sé que hay muchos que lo empiezan a ver y otros que no lo quieren ver, porque bueno, votar y que votar a Frankenstein a nadie le gusta, ¿no? Uno vota a Brad Pitt y después le aparece Frankenstein. Yo entiendo que hay muchos que le puede pasar eso. También entiendo que hay muchos que están arrepentidísimos de esa situación. Pero más allá de eso, porque es el humor de cómo vota, cómo no vota uno, ahora que no se escuden en no ir a votar, hay que ir a votar. Y hay que ir a votar el que pueda decir, che, vamos a hacer 4 Garraham. No tenemos que discutir si está bien o está mal que los residentes cobren poco. Los residentes tienen que cobrar mucho. Y creo que hay que poner también las barbas en remojo y de alguna u otra manera la democracia argentina le tiene que poner el cascabel al poder económico del país. Tienen que pagar más impuestos, muchachos. Hay que pagar más impuestos para que haya 5 Garraham y no estar discutiendo el molinete. No podemos discutir sobre la agenda de Sturzenegger, que es la agenda de un country así chiquitito en la zona norte de Buenos Aires. Digamos, no rompamos con esta agenda. Es necesario romper con esta agenda. Es urgente, ¿eh? Yo te digo, estoy realmente asombrado porque acá se identifica esta discusión como crueldad. Y en realidad lo que nosotros vemos como crueldad es normalidad para los sectores del poder económico. Claro. Para eso es normal. Claro. Digo, pónganse en la cabeza de alguien que mira a sus trabajadores o a sus trabajadoras como si fueran costo. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pero los empresarios tienen que existir. Sí, por supuesto, yo no estoy diciendo que haya que abolir a los empresarios. Estoy diciendo que no le puede dar el manejo del país. Claro. Que hagan lo que tengan que hacer en sus empresas y los trabajadores le pondrán su límite. Pero en el país, hacer lo que hacen. Yo te digo la verdad, estoy sorprendido, pero sorprendido por los niveles de tolerancia que tiene, no en la gente, en los dirigentes, y no en todos, desde ya, ¿no? Digo, vos tenés a algunos sindicalistas, tenés a algunos dirigentes peronistas, tenés incluso a dirigentes de la izquierda, también, que hoy se están de alguna manera parando frente a esto, pero en líneas generales, ¿dónde está la discusión de Puyaro en contra de esto? ¿Dónde está la discusión de Torres, el de Chubut, en contra de esto? ¿Dónde está Schiaretti en contra de esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo. Bueno, ahí hay una buena pregunta con la que vamos a cerrar el repaso. ¿Por qué? Porque el viernes mañana se juntan los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. Y el viernes hubo una reunión vía Zoom de varios gobernadores importantes con los jefes de bloque, y además muy dialoguistas, casi oficialistas. Cornejo, Frigerio, Torres, estaba el gobernador de la provincia de La Pampa, que en esto tiene una postura distinta, Silioto, estaba Maximiliano Puyaro también, con Mayans, con Lustó y con el PRO. Sí, estaban los 3 jefes de bloque de cada uno de los bloques en el Senado, porque lo que están armando es esos proyectos que ya habían anunciado, ¿te acordás? Vinculados a que el impuesto a los combustibles líquidos vaya directo a las provincias, o tenga una parte que vaya directo a las provincias, y no como ahora que va a un fondo fiduciario que se queda al gobierno, y que los ATN también tengan una parte que se reparta de modo automático y sin que el gobierno discrecionalmente decida a qué provincia va y cómo va. Porque lo que dicen es, nos están choreando los recursos. ¿Esto por qué llega? No llega por la sensibilidad que vos les
estabas pidiendo. Llega porque bien, por un lado, que se está haciendo mierda las rutas, digo que no, hoy no tienen obra pública y eso rápidamente genera una destrucción en la provincia, y además pues no pueden pagar los aguinaldos. Ese es el otro punto. Lo segundo te lo creo. Lo primero, en realidad lo que le tiraron las orejas a los gobernadores son las mineras y todas las empresas que se llevan los recursos naturales. Que no pueden sacar el material, digamos, las materias primas no las pueden sacar porque las rutas son un desastre. Son un desastre. Ya se los dijo el CEO de la Barricol. Por eso si nosotros tenemos que invertir acá o en Chile, no hay RIGI que valga. ¿Por qué? Porque Chile hizo el tendido eléctrico, porque hizo la ruta, porque hizo todo y ustedes no tienen nada. Bueno, te piden todo y más, ¿no? Es efectivamente así. Algunos capaz que dicen, che, qué bien que están sensibilizados por el estado de la ruta, la gente viaja como... No, la gente no sé si les interesa. Les importa que son los que le financian las campañas, en muchos casos, tienen oído grande, digamos, ¿no? Para escuchar esas cosas. Y en ese sentido me parece que ahí reaccionan. Igual, yo te digo la verdad, el estado de cosas general, y creo que el otro día lo hablábamos, ¿no? Sectorizar los reclamos es como pedir el salvavidas, ¿no? Para cada uno. El tema es lograr que este barco no se hunda. Efectivamente. Cerramos con esto, si les parece, que ayer el sábado tocó la renga en Huracán. ¿Cómo anda la renga? Volvió a la ciudad de Buenos Aires, anda muy bien, siempre tiene una gran convocatoria, tiene 2 recitales más por delante en el estadio de Huracán, donde son casi locales, hacía mucho que no tocaban en la ciudad de Buenos Aires, fue una fiesta, parece, para todos los que fueron. Y bueno, cerramos con Chizo hablando de un poco de la realidad de las redes sociales y todo eso. Está muy de moda insultar por las redes sociales, no sé qué pasa, chicos. No sé qué está pasando. Nos tratamos para el orto últimamente, ¿qué pasa? Hasta hay colegas que te insultan. La cosa es que venir y decirle de frente, loco, a la cara. No sé qué está pasando. Hay que parar de darle de comer a ese monstruo que crece. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM 530. Somos radio. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En un mundo donde el cambio climático es un desafío global, la provincia de Córdoba se compromete a liderar el camino hacia un futuro sostenible. El 1, 2 y 3 de julio en el Centro de Convenciones Córdoba, te esperamos en la primera Conferencia Climática Internacional. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos del desarrollo sustentable y explorar soluciones innovadoras. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia,
política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530, somos radio, somos EVE. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Hay que sepultar este régimen, no tengo ninguna duda. Hay que sepultar este régimen con votos. Hay que conseguir los votos suficientes como para dejar atrás esta experiencia de la democracia argentina, en la que se ha instalado en la Casa de Gobierno una persona que odia a los demás, pero que los odia, yo diría, no de modo racional, es un odio que le surge del estómago y que se expresa en lo que él dice, ¿no? Hoy estábamos escuchando hace un ratito a Javier Gerardo Milei y se refería a Julia Mengolini de una manera en la que nadie racionalmente en sus cabales podría hacerlo. Ahora, yo no creo que se pueda explicar este gobierno desde la psicología. Yo creo que este gobierno es un gobierno de depravación social que tiene que ver con, así como por un lado genera una transferencia de recursos monumental de los sectores más pobres de la sociedad a los más ricos de la pirámide social, por el otro lado necesita justificar esta violenta transferencia y de alguna manera la envuelve en palabras y en situaciones que son terriblemente generadoras de violencia. Está en la Argentina el propio presidente quebrando el Estado de Derecho. Está quebrando el Estado de Derecho porque hoy lo que hay en la Argentina es un Estado corporativo que nos pone a un personaje estas características para distraernos. Es como miren, yo creo que Milei es como la capa del torero, la capa roja del torero, ¿no? Y nosotros vamos hacia la capa roja del torero, pero en realidad hay otro que maneja los hilos, ¿no? Alrededor hay una multitud que aplaude, esa multitud en la Argentina es bastante chica, porque son los dueños del poder y del dinero, y hay una triada, que es el torero, donde están Sturzenegger, está Caputo, ¿sí? Que son, y Patricia Bullrich, que son los tres, es el grupo de tareas del poder corporativo en la Argentina. Y tenemos la capa roja, que es este presidente. Hay que sepultar con votos esta experiencia que es antidemocrática, no en su origen, pero sí en su desarrollo. Porque yo creo, ¿tenemos por ahí el audio del presidente? Porque capaz que alguien me escucha a mí y dice, che, pero estás un poco exaltado, caballero. ¿Yo exaltado? Miren al señor que tenemos como presidente. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? ¿Lo vamos a escuchar?
por favor, pero dejamos, que voy a hacer una advertencia, porque antes lo escuchamos, yo no lo había escuchado en la previa y me chocó mucho. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora, es la expresión violenta de un presidente que llega por elección popular, pero que después usa su investidura para perseguir opositores y también para hacer sentir mal a la gente. Este señor es malvado, intrínsecamente malvado, pero yo quiero que lo escuchen. Hecha la advertencia, decía esto Javier Gerardo Milei. Vos enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Claro. Es decir, y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda, tipo los Mengolini de la vida, de hecho, ¿qué llamaba? Llamaba a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos e insultarlos. Ella misma dijo que si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad. Yo creo que acá hay que hacer un parate, ¿no? Hay que hacer un parate. Este señor es el presidente, no es alguien que está en un programa de televisión, un streaming de joda por la vida o de parranda. No. Está y es las 24 horas del día el presidente de la nación. El presidente de una república. El presidente de una república. Yo creo que es un señor que llegó ahí sin demasiada idea de la historia argentina. En la Argentina, los que mataban a los opositores no son precisamente ni los zurdos, ni los peronistas, ni los populistas. En la Argentina, que es una historia alfombrada de cadáveres, ¿sí? Los asesinos siempre han tenido un sesgo ideológico que no es el que describe el señor presidente, que es un ignorante, como vemos, ¿no? Los campos de concentración en la Argentina no los hizo la izquierda, no lo hicieron los zurdos. Los campos de concentración en la Argentina la hizo la milicada antiperonista. Tampoco en la Argentina, si vamos a la historia, aquellos que hoy convalidan las acciones del presidente son los que se hacen cargo de los asesinatos. Hay asesinatos y bombardeos en junio, estamos cumpliendo 70 años del mayor hecho de violencia, si se quiere, en la Argentina, porque matar en la plaza pública, en la principal del país, a más de 350, casi 400 personas, que no fueron los únicos, porque después en septiembre hubo un golpe y ahí también murió gente. Y no murió por un detalle atmosférico. No cambiaron las condiciones de temperatura, presión, entonces se murieron como las especies, ¿sí? No, fueron asesinadas impunemente. Entonces en la Argentina hay violencia a montones. Y construir la democracia de los últimos 40 años nos costó un montón también, para precisamente erradicar esa violencia. La justicia condenó los crímenes de la dictadura precisamente para que aquellos que tengan la vaga idea de resolver criminalmente los pleitos que se generan en la política, vayan presos. Y vayan presos y mueran abrazados a un inodoro si hace falta. Porque para la democracia argentina no hay cosa más grave. No hay cosa más grave que resolver las discusiones que se dan al interior de cualquier tipo de sociedad con el crimen y sobre todo cuando se convierte al Estado como criminal. Al Estado terrorista. No hay nada peor, porque no tenés a quién acudir. Yo veía hoy el caso de Alexia Baigar. Hay una jueza que la manda al penal de Seiza, al penal de mujeres de Seiza. Es una militante, la acusan de haber tirado caca, disculpen, pero es así, caca de caballo, bosta, en la casa de Sturzenegger, y de haber desplegado una bandera frente al que sería el domicilio. Yo tengo que decir eso, sería el domicilio, habría sido ella, porque la verdad no conozco cuáles son los elementos que le imputen. En el peor de los casos, estamos hablando de un tema que no es un delito penal, ¿no? Estamos hablando de algo que se puede resolver por vía de una multa. Y sin embargo descargan todo el peso de la justicia, el poder judicial, el poder policial sobre
ella, sobre su madre de 70 años, le allanaron el domicilio, en lo que era un acto de protesta contra Esper, porque reaccionan así. Claro, si el presidente dice que en realidad no son rivales, son enemigos, todos los que no piensan como él, imagínense, la estamos sacando barata, lo que todavía caminamos por la calle y no nos pasó exactamente esto que describen, ¿no? Porque en la historia argentina, y vuelvo a decir esto, el peronismo aprendió de sus errores. Los únicos que no aprendieron de sus errores fueron los antiperonistas en la Argentina. El peronismo aprendió de sus errores. El peronismo fue, con el correr del tiempo, mejorando. Porque el peronismo, para algunos es la AAA, y yo te podría decir que el peronismo es Néstor y Cristina, ¿sí? Donde hubo un Estado de Derecho pleno, donde incluso se llegó a homenajear a un presidente opositor como Alfonsín, el radical que le ganó en las urnas al peronismo. Miren qué valioso. Miren qué valioso. Un radical no peronista que le ganó al peronismo en las urnas. Hoy, cuando tenemos a este energúmeno por ahí dando vueltas, imagínense lo que fue ese Estado de Derecho cuidado, ese Estado de Derecho democrático cuidado, institucionalmente hablando, ¿no? El periodo de Néstor y Cristina, lo que nosotros denominamos los años felices. Pero estamos en presencia de gente que no tiene idea de lo que es abrir la caja de la violencia en la Argentina. No tiene idea. Creen que porque andan con custodios todo el día, creen que porque los apoyan la embajada, dos embajadas importantes, creen que porque van en autos blindados, entonces ellos tienen el monopolio de la violencia y la pueden ejercer. Tener ese poder es una exigencia también de enorme responsabilidad. El presidente de la Nación, que está basureando a una periodista, que la amenaza, como lo amenazó a una periodista, está cometiendo un delito. Un delito. Quizá el más grave de todos. Él tiene que ser el garante del Estado de Derecho. Él no puede romper el Estado de Derecho. Él tiene que ser el garante de las libertades. Él no puede ser el que suprima esa libertad, porque si a una persona se la castiga como el presidente está haciendo con Julián Mengolini, ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué es lo que está planteando? La autocensura está planteando. No me cabe ninguna duda que Mengolini no va a dejar de opinar lo que opina. Pero lo que este señor que llegó hablando de la libertad está proponiéndole es: cállate, porque las veces que digas algo que a mí no me gusta, yo te voy a humillar en público. Y tengo todo el poder del Estado para humillarte en público. Empiezan así, terminan suprimiendo gente, terminan desapareciéndola. Esa es la situación en la que estamos. Y yo le pido a las dirigencias, no a las que habitualmente se pronuncian, porque las que habitualmente se pronuncian creo que están del lado correcto de las instituciones, de las libertades, del derecho a manifestarse, ¿no? Digo, hay dirigencias que se manifiestan casi siempre, como los organismos de derechos humanos, que ahora van a participar de las marchas, han decidido, digamos, participar de las marchas de jubilados y jubiladas los días miércoles. Me estoy refiriendo a las otras dirigencias. Yo no puedo creer que haya empresarios que porque les permiten una renta extraordinaria bajo este gobierno de salarios bajos y de dólar planchado, moneda para atesorar sus ganancias y para poder fugarla, yo no puedo creer que por eso entreguen la institucionalidad democrática. Nosotros necesitamos empresarios que crean en la democracia. Necesitamos empresarios, no me importa que sean ricos, que sean todos los ricos que puedan, pero que defiendan la democracia. Que cuando vean un presidente que dice las cosas que dice Milei, lo censuren, pero lo censuren desde el punto de vista de todos los resortes que manejan. No puede ser que los resortes que manejan lo descarguen sobre el cuerpo de militantes, de comunicadores, de periodistas, que lo único que le pedimos a este poder en la Argentina es que sea un poder más justo, que sea un poder que pague mejores salarios, que sea un poder que tenga las escuelas bien, que sea un poder que construya 2 o 3 Garraham y no que esté como están ahora, enceguecidos tratando de cerrar el único que hay. Le pegan a los viejos, le sacan los hospitales a los chicos. ¿Qué más quieren? Ahora también pretenden humillar a una periodista. Ahora también pretenden que se calle, que se autocensure. Mengolini es la enemiga del presidente. ¿Dónde estamos? ¿En qué último subsuelo de la lógica democrática nos han enterrado estos funcionarios? Insisto, yo no quiero
enojarme, porque sé que Milei es el trapo. Milei es el trapo que llama al toro, ¿no? Y nosotros embestimos. Está puesto para eso. Está puesto para que una y otra vez fracasemos. Porque detrás del trapo no hay nada. Nos levantan el trapo y seguimos corriendo. Estoy convencido de eso. No son lo mismo Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Ellos sí son los pretores. Ellos sí trabajan para ese poder económico que se hace un festival mientras instalaron y ayudaron a instalar a un presidente que va a los streaming a odiar. Va a los streaming a odiar. No tiene otra cosa que hacer. Yo siempre dije lo mismo. A mí no me importa si duerme con un perro. A mí no me importa. ¿Qué problema tiene? Es su vida privada. Aunque es verdad que un presidente tiene menos vida privada que otro, ¿no? Porque es más público todo lo que hace. Y uno no puede decir, bueno, trabajo de presidente hasta las 6 de la tarde, después me dedico a hacer... No puede, porque si no, el escándalo de Libra no se hubiera producido, ¿no? Pero me parece, o me da la sensación, de que acá se están atravesando una serie de líneas rojas, que deberían ser defendidas incluso por aquellos que no son o no forman parte de ese bloque consolidado y democrático que hizo posible 40 años de democracia en la Argentina consecutiva. Otros sectores que empiecen a abrir los ojos y digan, che, me parece que esto va a terminar mal para todos, porque ¿saben qué? Cuando empezamos a hablar de enemigos como habla el presidente de la nación, cuando esa es la categoría que se utiliza para describir a los que no piensan como el presidente, a los que no piensan como los que votan al presidente, a los que no piensan como el presidente dice que hay que pensar, entonces la democracia está no solamente en riesgo, se quebró, se rompió. Y la democracia ha sido hasta el día de hoy el contenedor, la contención para que en la Argentina no derive hacia la violencia. Y yo creo que estamos, insisto, en una muy, pero muy delicada escena. Cable rojo, cable verde. Sacamos el cable equivocado y esto explota por los aires. Y el presidente va con los pinreles, con los dedos, y saca, vaya a saber qué cosa. Un día vamos a volar todos por los aires. Y nadie quiere eso, o nadie debería querer eso. Por eso, el peronismo aprendió de sus errores. El peronismo, cuando Perón en su momento dijo, por cada uno de los nuestros van a caer 5 de ellos, ustedes recordarán, después de un atentado terrorista en plena Plaza de Mayo, donde murió gente, y donde había dirigentes radicales como Roque Carranza. Cuando Perón dijo eso, después con el paso del tiempo, Perón volvió hecho un león herbívoro y planteó la unidad nacional, en lo que yo creo que fue un modelo político para revisar. La historia sirve para eso, para ir a ser revisada y que nos enseñe cómo deberíamos construir un futuro. Aprender de los aciertos y aprender de los errores, pero también de los aciertos. Perón acertó en mucho ahí. Y el peronismo aprendió de eso. Y el peronismo fue mejor. El peronismo pudo traer un Néstor y un Cristina, y a una Cristina, porque aprendió. La derecha en la Argentina no aprende. La derecha en la Argentina es violenta, es criminal. Y encima quiere tener razón todo el tiempo. Y defiende modelos de exclusión que son de saqueo. Yo lo voy a decir porque creo que hay que ponerlo en palabras, pero si las jubilaciones en la Argentina, escuchen bien esto, ¿no?, son de 300.000 pesos, ¿dónde está la democracia? Si el presidente es capaz, en una entrevista, de descargar su odio a quien llama enemiga, como es una periodista, en el caso de Mengolini, ¿dónde está la democracia? Si los salarios están pisados y a duras penas tenemos que tarjetear para más o menos durar hasta el 20, el 25, la semana de privaciones, que es la última del mes, ¿dónde está la democracia? Bueno, hay una respuesta a esto. La democracia está en todos y en cada uno de los que entendamos que este gobierno, este régimen debe ser sepultado con los votos. Hay que construir una mayoría social que sepulte a este presidente y esta deriva que nos lleva a un lugar donde no existe la democracia. Existe otro régimen que no quiero describir,
porque la historia ya tiene bastantes ejemplos de lo que significa que un presidente, como hizo el actual, rompa con las más elementales reglas de la democracia argentina. Aprendimos que no son enemigos, que son rivales, y a esos rivales en las elecciones debemos sepultar, con los votos, ¿sí? Que vuelvan a ser la parte insignificante de la historia, si se quiere, pero que nunca más tomen el timón de esta democracia que nos ha costado tanto, tantísimo. Yo no voy a citar a Churchill, voy a citar a las madres y a las abuelas y a los militantes de derechos humanos. Nos ha costado horror, nos ha costado un montón llegar hasta acá. No vamos a permitir que la demencia organizada o desorganizada de la derecha en la Argentina nos lleve a una colisión definitiva y sacando el cable equivocado explote todo por los aires. No a la violencia. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pero hace calor. En realidad, en relación a lo que nos envían nuestros oyentes, ponete contento, Roberto. Acá tenemos 0 grados, ¿no? Sí. De sensación térmica. Pero dicen, chicos, querido Robert, Flor, si vas a hablar de frío, mirá Villa María. 3 grados bajo cero en este momento, que no es tan lejos. No sabés acá, Roberto, en Esquel 14 grados bajo cero, el frío se Eso te es mete frío. por cualquier endija. Acá hace calor, entonces. Acá hace calor, tal cual. Bueno, muchos participan también por el libro. 12 grados bajo cero acá en Bariloche, Roberto, ¿de qué se quejan? Tienen razón. Tienen razón, lo bien que hacen. Escúchame Ahí una está, cosa. Hay gente que está, no sé si tiene calor o no, pero que está enojada, digamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Patricia Bullrich, allí en los Procrear Avellaneda, les sacó, les robó, yo diría, ¿no? Unas casas que eran, y ellos venían, habían sido beneficiados con el Procrear para dárselo a integrantes de fuerzas de seguridad. Y como vemos, tienen mucho trabajo bajo la modalidad de Estado de Derecho quebrado que tiene este gobierno. Está en línea Daniela Sagol, ella es parte de los beneficiarios, en este caso beneficiaria del Plan Procrear allí en Avellaneda, para que nos cuente detalles. Y también creo que vamos a estar en comunicación con Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda, para saber qué es lo que se está llevando adelante en reclamo de esto. Daniela, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la comunicación. No, por favor. A ver, contanos con detalle qué es lo ocurrido. Ustedes eran beneficiarios del Procrear y fueron ocupadas esas viviendas por decisión de la ministra Bullrich. No, en realidad nosotros salimos sorteados en el anteúltimo sorteo, creo que fue, del Procrear en el 23 de noviembre de 2023. Ahí después recibimos un correo desde el organismo que habíamos sido adjudicados para pasar por la instancia crediticia y empezar a vivir ahí. Nos anotamos para ese predio específicamente, que es Sagol. Uh-huh. Empezamos con... En mi caso yo pasé por la instancia crediticia porque vos, una vez que recibías el correo, te decían que el hipotecario, que era el banco intermediario, se iba a contactar. El banco lo que te decía era que tenías que hacer un usuario y una contraseña en una plataforma, pero para hacer ese usuario y contraseña ellos te tenían que habilitar. Bueno, cuando hacías el usuario y la contraseña, subías la documentación, que era
bastante parecida a la documentación que te pedían para inscribirte en Procrear, porque para inscribirte en Procrear tenías un montón de requisitos, como, no sé, tener recibo de sueldo, tener antigüedad, no tener ninguna deuda, bueno, un par de requisitos que para poder aplicar al crédito. Y yo en mi caso pude hacer la instancia crediticia, se subí la documentación a la página y me llegó un mail del hipotecario que tenía el crédito aprobado, que era la instancia más o menos final. Luego era el sorteo de las unidades, o sea que te correspondía y entrabas a vivir. Una vez que entrabas a vivir, empezabas a pagar. ¿Y eso no ocurrió? No, porque esto pasó a mí me aprobaron el crédito en enero del 24. En febrero me llegó la tarjeta de débito a mi casa, donde yo supuestamente tenía que empezar a pagar. Y a partir de febrero del 24, la comunicación, tanto con Procrear como con el banco hipotecario, se discontinuó. No por ganas nuestras, ¿no? Sí. Nosotros empezamos a mandar mails consultando, porque en realidad los tiempos empezaban a estirar. Uno tenía la noción de que como había un cambio de gestión, esto iba a demorarse, claro. Pero no que no nos iban a contestar nunca más. No, directamente descontinuaron, y lo que te decía el banco hipotecario era que estaba esperando directivas de Procrear. Procrear no quedó medio acéfalo, como que no había nadie que firmara ni diera una orden, que creo que fue lo mismo que pasó con un montón de otros organismos. Como medio un modus operandi, ¿no? del gobierno, de la gestión. Y a todo esto nosotros, como vimos que no pasaba nada, nos fuimos juntando algunos vecinos que nos fuimos encontrando en una página de Facebook y empezamos a mandar notas al Ministerio de Economía pidiendo audiencia, a Procrear, al banco hipotecario. No es que no hicimos nada hasta ahora, nosotros nos recontramovimos, pero nunca recibimos respuesta del otro lado. Se hicieron algunos amparos individuales, que están medio todos ahí, pero bueno, fue como que nosotros la verdad que de legalidad o de cuestiones no sabemos nada. Lo único que sabemos es que tenemos una adjudicación y queremos que la respeten. Claro. A ver, está en línea Daniel García, él es el defensor también del pueblo allí de Avellaneda, para que nos precise qué sucedió finalmente para que esas viviendas que tenían un fin o un objetivo más o menos claro hasta el cambio de gobierno, hayan quedado en manos de otros, ¿no? Daniel, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero saluda aquí también. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Bueno, estaba escuchando a Daniela y es un relato perfecto, ¿no? El que hizo. Yo le agregaría que es abuso de poder, que es una violencia institucional muy grande, y que es una estafa y un robo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer ahí para revertirlo? Bueno, nosotros estamos aconsejando agotar las instancias administrativas de acuerdo a la ley 19.549. Discúlpame, porque tengo un retorno de ustedes y es medio complicado. Sí. A ver, ahí estamos tratando de corregir nosotros. A ver, ¿está mejor ahí? Sí, está bien. Dale. De acuerdo a la ley 19.549 del derecho administrativo, que es el que regula las relaciones entre las personas, los ciudadanos y la nación, vamos a agotar las últimas instancias. ¿Por qué? Porque si bien esta es una excepción a esa ley, también podemos recibir cualquier respuesta, porque realmente estamos con vigencia de un DNU que la Corte Suprema no se dignó a sacar, y hay un problema. Entonces, vamos a agotar a ver, los tiempos son 10 días a partir de la fecha que se entregó, un día más, o sea, se entrega hoy, la fecha empieza a correr el día de mañana. Esto se entregó el lunes pasado, si no me equivoco, ¿sí? Vencería el lunes que viene. De acuerdo a eso, si contestan, si no contestan, hay varias opciones, ¿sí? Una de las opciones es, la verdad, que creo que no van a contestar, porque no pueden contestar algo que no tiene contestación, que es una estafa. Ahora,
dense cuenta que ellos cometieron un grave error en entregar desde su pensamiento, estoy diciendo, ¿no? Sí. Entregar las tarjetas de débito para que paguen no sé qué, pero para que paguen un crédito que tenían que entrar las familias al predio. O sea, a ver si ¿no? entiendo, había principio de ejecución. Digo, en un contrato es eso, digamos, no había principio de ejecución, ya estaba, y de golpe un día se despertaron y había ahí otros ocupantes. Claro, no hay ocupantes, Ajá. el predio está vacío. Está vacío. Otros beneficiarios, quiero decir. Sí, está vacío. Claro, son todos virtuales, entregaron 25 virtuales, viviendas que no se entregaron todavía. Yo creo que mucho tiene que ver también con la visualización que se le está dando a este tema, pero bueno, tampoco le interesa mucho al gobierno todo esto, ¿no? Porque realmente estamos viviendo en un abuso de poder y en una miedocracia tremenda, ¿no? Instalan el miedo para no poder reclamar. Totalmente. Y esto es complicado, sí, es complicado, pero sí vamos a agotar todo para que si es que tenemos que ir a la justicia, tengamos todo, Bien. todo el basamento y todos los antecedentes necesarios que pide la ley. Y después, sí, invocar la excepción y los derechos vulnerados de las familias. Bien. Ustedes saquen la cuenta, de 160 familias, multipliquen lo mínimo por 3, ¿sí? Claro, familiares. ¿De cuántas personas estamos hablando? Claro, ¿De cuántos sueños rotos? medio millar. ¿De cuántas esperanzas rotas? Daniela y Bueno, no les interesan. Daniela, Son crueles, sí, como dicen ellos. Daniela y Daniel, les quiero agradecer, me quedo sin tiempo hoy, pero lo vamos a seguir, estamos a disposición desde ya para que esto no merme en la escena pública, sino que por el contrario sirva también para exponer lo que sin duda es una estafa. Así que Daniela, gracias por esto y gracias Daniela. Gracias por la visualización que están dando. Tenemos una página de Instagram, una cuenta de Instagram A donde armamos los vecinos que se llama @sagolenlucha. Es para que nos sigan y ahí van a salir todas las novedades, las notas, las cuestiones y lo que vaya pasando. @sagolenlucha. Sí. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias Daniel, abrazo grande a los dos. Hasta luego. Era Daniela Sagol, parte de los beneficiarios del plan Procrear allí en Avellaneda, y Daniel García, defensor del pueblo. Recordemos brevemente, había un principio de ejecución, ya estaban allí asignados y de golpe y porrazo aparecen otros beneficiarios que son los que ordena Patricia Bullrich. Se hace como una gran ceremonia y todo, pero en los hechos todavía no se entregaron las viviendas. Yo sé que nos vamos, por eso estamos apurados, pero vivo ahí nomás, lo Sí. veo todos los días al edificio. Yo en su momento me anoté, porque vos sabés lo difícil que era llegar al punto donde llegaron ellos a lograr el crédito. Claro. Primero tenés que tener 5 años de vivir en Avellaneda, ser avellanedense, no haber tenido nunca una deuda, tener al día todos los ABL, todo, mostrar dificultades para comprarte una vivienda, no tener un montón de cosas, reunir todo eso para que además anotarte, después salir sorteado entre miles, porque es por lotería. Una vez que vos llegás a eso y te dan la de débito, ya está todo. Pasaste por un montón de filtros, digo por la gente que decía, ay, regalan viviendas. No, era dificilísimo, yo me quise anotar. Y ahí te lo arrebatan. Y ahí viene Patricia Bullrich, que aparte dicen que el Estado no sirve para nada y te viene a robar lo que hizo Procrear. No, una locura. Es indignante, detesto con toda mi alma, mira. ¿Ganador o ganadora tenemos? Hasta luego, sí. Vamos con algo arriba, ¿no? Tenemos a una oyente que nos está escribiendo con mucho frío, es de Tandil, Sí. se llama María Luisa, dice que nos descubrió hace 2 meses y que está Mirá. chocha con Roberto y ya quiere el libro de Marechal. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones, que lo disfruten. Nosotros nos vamos despidiendo, ya arranca Siempre Soy con el flaco Dani Toniti y su gran equipo. Nos reencontramos mañana y como siempre decimos al final, gracias Florcita. Chao, que no se corte. Habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz.
la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar